Hola, buenas tardes. Vale. Bueno, buenas tardes. Perdonar por los problemas técnicos. Lo siento, empezamos un poquito tarde, pero bueno, muchísimas gracias por venir. Me hace muchísima ilusión comenzar este ciclo de seminarios, así que me vais a tener que aguantar 5 minutos la pequeña introducción, porque os voy a contar brevemente en qué van a consistir y qué nos ha motivado a prepararlos, ¿no? ¿Por qué estas jornadas? Bueno, las jornadas se enmarcan dentro de dos proyectos. Un proyecto concedido por la Oficina de Aprendizaje y Servicio de aquí, de la Universidad Complutense, y otro proyecto concedido por el Plan Nacional de Cultura Científica, ¿vale? Los proyectos del FECIT, del Ministerio de Ciencia e Innovación. La intención de ambos proyectos es fomentar la cultura científica y la concienciación de nuestro patrimonio botánico. Bueno, a través de una campaña, ¿no?, de educación, difusión y participación de la ciudadanía. Entonces, bueno, con este cartel ya podéis adivinar un poquito la intención del ciclo. La intención del ciclo es promover la apreciación de nuestra biodiversidad más cercana a través de varios libros de botánica, pues podéis ver centrados en la biodiversidad de Madrid. Hoy tendremos a Javier Grijalvo con nosotros, también veo algún otro ponente por aquí sentado, Javier Gómez, no sé si hay alguien más, pero bueno, en cualquier caso, muchas gracias por venir. Y bueno, pues hemos conseguido contar con la colaboración de estos 5 conocidos divulgadores, apasionados sobre todo por la biodiversidad madrileña. Entonces, bueno, la motivación de esta iniciativa es la siguiente. Esto surge a raíz de nuestra preocupación por reconectar a la sociedad con el medio ambiente. Seguro que habéis oído, ¿no?, términos como déficit de naturaleza, ceguera vegetal, que tanto suenan ahora. Entonces, dentro de este escenario, creemos que es especialmente relevante el estudio y el conocimiento de las plantas, ¿vale? Esto parece una simpleza, realmente no debería tener explicación, al menos para nosotros, ¿no? Quizá desde el ámbito académico no lo vemos así, pero no es así, ¿no? Hay todavía una gran desconexión de la mayor parte de la sociedad con las plantas. Sufrimos lo que se llama una evidente ceguera vegetal, aun cuando sabemos que las plantas son estrictamente necesarias para nuestra supervivencia. Parece, lo que digo, una obviedad, ¿no? Pero hay que recordar que pues las plantas constituyen más del 98% o 99%, según quien hable, de la biomasa terrestre. Por tanto, son generadoras de hábitat, son capitales para sustentar la biodiversidad, actúan como sumideros de carbono. El desarrollo de las sociedades, por supuesto, proviene del conocimiento botánico en una buena parte, y así podría estar toda la tarde, ¿no? Sin embargo, pues la mayor parte de la ciudadanía no presta atención a las plantas y al papel fundamental que desempeñan. Por lo tanto, creemos que no es probable que se considere prioritaria su conservación y mucho menos que se respalde la investigación y la educación en ciencias botánicas. Un par de ejemplos es que estimamos que, por ejemplo, quedan el 25% de plantas vasculares todavía por describir, así una estima, ¿no? Otro ejemplo que os puedo dar es que en el catálogo español de especies amenazadas existe una categoría de protección legal para alrededor del 80% de vertebrados terrestres, mientras que solo para el 4,5% de plantas vasculares o el 0,9% de briófitos disponemos de alguna figura de protección. Bueno, a pesar de todo, ahora más que nunca, sabemos que nuestra relación con las plantas es la que dictará cómo manejamos las amenazas ante el cambio climático y el colapso ecológico que define el antropoceno. Por tanto, y ya voy acabando, esta colaboración surge con el afán de reivindicar la importancia de investigar, catalogar, conservar esta biodiversidad, y qué mejor que sea empezando por nuestro patrimonio más cercano. Sin embargo, un problema al que nos hemos enfrentado habitualmente, y esto lo digo ya más desde la visión docente, ¿no?, es que a la hora de divulgar la biodiversidad a veces hay una gran dificultad de acceder al conocimiento, por los textos científicos, la dificultad que implica a veces iniciarse, ¿no? Un conocimiento experto que en botánica suele tener, por mi experiencia docente,
una curva de aprendizaje al principio pronunciada. Por eso aquí la intención, y ahora que hay tanto material disponible, pues ha sido reunir varios libros que creemos que son una ventana atractiva para iniciarse a descubrir toda la biodiversidad vegetal. Yo cuando estudié era muy limitada, la verdad, toda la bibliografía, las guías visuales, etcétera. Entonces, aquí traemos libros que creemos que crean afición, ¿no? Esta ha sido la idea, y sobre todo para dirigirlo a estudiantes y a entusiastas. Y bueno, pues esperemos que esta colaboración no nos permita solo conocer vuestras obras, sino también dialogar directamente con los autores, enriquecer nuestra comprensión y nuestra pasión por la biodiversidad local, y bueno, pues ponernos en contacto, amantes de la cultura científica y de las ciencias naturales. Entonces, también que sirvan estos seminarios para reavivar el compromiso de la universidad con la divulgación de la biodiversidad, que a veces nos olvidamos un poquito de esto. Y ahora ya sí, paso a presentar a nuestro ponente de hoy, que, bueno, muchos ya lo conocéis, Javier Grijalvo. Javier ha trabajado en temas relacionados con la naturaleza desde hace más de 30 años, como ilustrador, pintor naturalista, divulgador. Creo que tiene mucho que ver con esta temática, porque es defensor de nuestra biodiversidad urbana más cercana, ¿no? De la flora de descampados, de solares urbanos, espacios periféricos metropolitanos. Y bueno, esto lo digo yo creo que es especialista en la flora autóctona de Madrid, es autor de varios libros, aquí tenéis un par, que yo quería destacar, porque creo que son dos de las guías visuales, si no son las más completas, por lo menos como guías visuales para comprender la flora de Madrid. Tiene el 55% de especies con fotografías y unas ilustraciones maravillosas, para pasar lo que Javier llama la cultura del ojeo, que eso me encanta cómo lo defines. Y bueno, he tenido la suerte de compartir con él numerosas jornadas de campo, consigue transmitir su pasión y conocimiento, es un naturalista de campo. Así que, bueno, muchas gracias por venir hoy, Javier. Javier me ha pedido que diga que si queréis intervenir, hacer cualquier pregunta durante su charla, pues podéis interrumpirla. Así que, adelante, Javier, gracias. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a empezar la charla esta con esta ilustración esquemática que os anuncio. Es la ilustración de la portada de mi próximo libro que está a punto de salir, sobre la vegetación de Madrid. Y está ya en imprenta y tal, o sea, que quiero decir que... Entonces, es una cosa así un poco naif, si queréis, pero de alguna forma resumen, creo que bastante bien, lo he hecho con intención, de ver las diferencias en un ambiente mediterráneo, como el que nos envolvemos, en el que nos encontramos, las diferencias fundamentales que hay en la vegetación, ¿no? Lo primero que... Aquí vamos a perder un poquito de tiempo, vamos a echarle un poquito, pero creo que es muy importante, ¿no? Lo principal es distinguir los ambientes que están vinculados a las orillas de los ríos, lo que se llama la vegetación edafo-higrófila. Fijaros las diferencias de color, los verdes intensos, las fenologías, las formas de vivir, completamente distintos de los ambientes que se generan en lo que llamaremos los interfluvios, es decir, los espacios que quedan entre ríos, ¿no? Esto es la vegetación que se llama climatófila, puesto que está relacionada con las lluvias, con las precipitaciones, ¿no? Es decir, las encinas no tenemos que regarlas. Esto que va la gente que riega las encinas no se debe hacer. Las encinas viven con las encinas, toda la vegetación, los melojos, lo que es la vegetación climatófila, vive de las precipitaciones. La vegetación que vive en las riberas de los ríos y en los alrededores de los encharcamientos, sin embargo, no. Estos tienen ciclos estivales porque tienen el agua asegurada. En el momento en el que hay más luminosidad, tienen nutrientes, tienen sol, más horas de luz, pues por lo tanto es un ambiente ideal, ¿no? Entonces ellos aprovechan este tipo de vegetación, aprovechan la época estival, ¿no? Importante ver los agentes en esta ilustración. ¿No se me oye? Para la transmisión online es que bueno, sí. Bueno, ya.
Los agentes que influyen fundamentalmente en la distribución de la vegetación, pues son, he sacado aquí unos cuantos, ¿no? Hay luego muchos otros, ¿no? Fundamentalmente la influencia humana, ¿no? La influencia humana con sus zonas de cultivo, que genera la vegetación ruderal, la vegetación nitrófila, la vegetación relacionada con la vegetación arbense, que no me sale la palabra, la vegetación arbense. La ganadería, muy importante. La ganadería y los herbívoros silvestres tienen la facultad de convertir la masa vegetal en nutrientes, ¿no? Esto, la verdad es que estamos acostumbrados a verlo, pero es un milagro de la naturaleza, ¿no? Toda esta historia que hace la gente que ahora no quiere comer carne y tal, pues es que los que transforman el paisaje, los que generan el paisaje, nuestros paisajes, los que vemos cuando salimos a la carretera, son los animales, el ganado y en menor medida los animales silvestres. ¿Cómo? Pues comiéndose la vegetación y impidiendo que se desarrolle. En el momento que la vegetación, que no intervienen el ganado y los animales silvestres, la vegetación se cierra y al final se acaba convirtiendo todo en un bosque, ¿no? Claro, todos tenemos la idea de que, joder, qué bien los bosques, ¿no? Pues la verdad es que ojalá, en plan película de dibujos animados, todo fuese en bosques, no esos bosques maravillosos norteamericanos y tal. Pero sin embargo, la paradoja está en que la mayor diversidad se da en los pastizales, ¿no? Es decir, allí donde encontramos más plantas y luego, por lo tanto, más insectos, más animales, es en las zonas de pastizal, ¿no? Luego, las zonas de contacto entre unos hábitats y otros, en este caso, por ejemplo, se ve bien entre el matorral, el bosque y el pastizal, una zona húmeda, estos ecotonos que se generan, pues esto crea una riqueza extraordinaria, ¿no? A nivel botánico y a nivel faunístico, ¿no? Siempre insisto en que hay que hacer en un ambiente mediterráneo, es decir, los ambientes mediterráneos vamos a definirlos, aquellos en los que las precipitaciones, la menor cantidad de precipitaciones coincide con la mayor cantidad de calor, ¿no? Esto es una cosa que nos parece obvia, nos parece general, pero sin embargo solamente ocurre en los ambientes mediterráneos, ¿no? El que haya escasez de precipitaciones y sequía, y una gran cantidad de calor, pues esto es propio de los ambientes mediterráneos, ¿no? En el momento que nos vamos al Cantábrico y por ahí, pues esta pauta ya no continúe. Bueno, entonces, una vez hecha esta salvedad, vamos a empezar viendo que en la Comunidad de Madrid tenemos la fortuna de encontrar un gran abanico de medios, ¿no? Y por lo tanto de flora, ¿no? Tenemos desde ambientes eurosiberianos, como puede ser la Abedular de Somosierra, la Yo de Montejo, o tenemos zonas de saladares en la comarca del sureste, ¿no? Son ambientes absolutamente distintos. Esto aquí nos podemos aproximar a las estepas asiáticas y aquí, sin embargo, pues estaríamos un poco en los ambientes centroeuropeos, ¿no? Entonces, tanto esta disparidad de hábitats, esta disparidad de condiciones ambientales, pues genera que haya una gran variedad de vegetación y una gran variedad de flora, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre la vegetación y la flora? Quizás es lo primero que deberíamos haber empezado diciendo. Pues que la vegetación es son las plantas que existen en un territorio determinado de acuerdo con las condiciones ambientales que existen. La flora simplemente es un inventario de las plantas que viven en un lugar. Quiere decirse con esto que la flora en este ambiente sería el chopo negro, el chopo blanco, el majuelo, la encina, un melojo, no sé qué, no sé cuántos. Esa relación de plantas sería la flora de este ámbito. La vegetación serían los encinares, la vegetación ribereña, los sotos, los pastizales, vegetación asociada a las masas de agua. Esa sería la diferencia entre unas cosas y otras. Bueno. Insisto en que si alguien quiere hacer alguna pregunta.
vamos a ir deprisa porque hay 40 diapositivas y claro. Como decía, en un espacio tan relativamente reducido como es el territorio de la Comunidad de Madrid, pues claro, hay un desnivel altitudinal considerable de 2.000 metros, desde los 2.430 de la sierra de Peñalara a los 430, que es la salida del río Alberche en... bueno, aquí, bueno, donde sea. Quiero decir, en muy poca distancia, en menos de 100 kilómetros, fijaros que es que hay 2.000 metros de desnivel, ¿no? A la vez hay una gran variedad litológica en el ámbito. Tenemos desde zonas silíceas, que son predominantes en toda esta banda de la sierra y de la rampa, lo que llamaremos luego la campiña, y luego, por otra parte, en el sureste de la Comunidad de Madrid tenemos ambientes evaporíticos que son propicios, pues, a saladares, por ejemplo, a formaciones típicas de yesares, jabunales, tal, que generan una vegetación totalmente distinta. Es decir, tenemos como dos mundos claramente separados: el sureste de la Comunidad de Madrid y luego la sierra. En la sierra tenemos unos islotes donde asoma la vegetación caliza, y entonces aquí sí tenemos representación de este tipo de vegetación calcófila, que es la que predomina en el suroeste. Es muy importante, porque luego saldrá el tema a colación, es el tema de la falla meridional de la sierra. Fijaros que hay aquí una línea casi perfecta, que queda aquí muy bien definida entre lo que son los territorios de la sierra y lo que es la campiña, y es una zona muy agreste en la que está muy bien representada buena parte de la vegetación, tanto de ribera como la de interfluvio que hemos comentado al principio. Bueno, aquí hay un resumen de la flora que tenemos. Fijaros que tenemos 2.650 especies de plantas, que se dice pronto, ¿eh? La verdad es que es una cifra que hay países en la Unión Europea que no tienen ni con mucho estas cantidades. Fijaros que son 139 familias, 800, casi 60 géneros. Estos son cantidades extraordinarias, o sea, es una cosa realmente relevante, ¿no? Fijaros que el 11% de las especies son endemismos de la península ibérica. Y luego hay muchas especies introducidas, dada la actividad humana, que representa un 10% prácticamente, es decir, son plantas que se han ido introduciendo, desde la amapola, que se introdujo hace siglos, a plantas muy recientes que se están instalando en relación con el cambio climático, ¿no? En el río Manzanares, por ejemplo, sin ir más lejos, está entrando una cantidad de vegetación alóctona que es extraordinaria, ¿no? Se da la paradoja de que muchas plantas comestibles salen luego por las depuradoras y germinan, ¿no? O sea, germinan de forma espontánea, lo cual permite incluirlas en los listados de plantas de la Comunidad de Madrid, ¿no? Esto es una cosa que es digna de citarse. Bueno, aquí es un poco esto de la vegetación que vamos a repasar. Bueno, pues empezamos por las zonas de alta montaña. Lo característico de las zonas de alta montaña son los piornales y los pastizales sicroxerófilos, que llaman, cuya vegetación pues tenemos aquí representada en esta imagen. Fijaros cómo el impacto del viento y las condiciones ambientales en muy pocos metros varían hasta el punto de que los piornales llegan hasta determinado punto, no pueden subir más allá. O sea, no es que haya habido incendios ni nada, no, es que las condiciones aquí se pasa de un piso bioclimático a otro, ¿no? Porque el viento barre las cotas altas de las montañas e impide la protección de la capa de nieve, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones solamente es posible un tipo de vegetación herbácea que es climatófila, o sea, no evoluciona hacia formaciones leñosas como ocurre en el resto de la comunidad, ¿no? Esto es vegetación permanente, ¿no? Fijaros cómo llega aquí, o sea, la verdad es que es una pelea continua, ¿no? A medida que vayamos viendo los fenómenos estos de cambio climático, iremos viendo cómo poco a poco van progresando y es previsible que vayan cubriendo las lomas, y estos pastizales pues en principio, bueno, pues ya veremos a ver cómo evoluciona, ¿no? Esto se está viendo que ocurre claramente con los pinares. Los pinares están ascendiendo de cota
progresivamente, ¿no? La formación herbácea en la alta montaña es muy característica. Se puede distinguir por una parte la flora y la vegetación que vive resguardada de la nieve, es decir, la quionófila, la quionófila, que serían los pastizales, los cerbunales estos de aquí, veis que es un verde más. Y luego la quionófoba, es decir, la que repele la nieve, que serían los piornales, y que conforman formaciones vegetales diferentes, ¿no? Fijaros cómo se ve claramente cómo en los fondos de vaguada la nieve se acumula a lo largo del invierno y eso permite una mayor cantidad. Luego el hecho de conformar una vaguada también atrae minerales finos que se van sedimentando en el fondo de valle y eso hace que se generen cerbunales, turberas, algunos de cuyos representantes pues, son esas plantas de aquí. Sin embargo, en zonas donde la nieve no tiende a acumularse de esa manera, pues son característicos los piornales y las formaciones de Juniperus communis, subespecie alpina, ¿no? Tenemos la particularidad que la Comunidad de Madrid, en el extremo suroeste, de que aparece un piornal característico de Gredos, que es el Equinospartium barnadesi, que forma unas formaciones de una belleza extraordinaria. Estas bolas pueden tener 2 metros de diámetro, ¿sabes? O sea, si tenéis ocasión de subir al Alto del Mirlo en pleno mes de junio, que es cuando florece, es un paisaje digno de verse, ¿no? En Madrid solamente se localiza ahí. Luego, a medida que las condiciones ambientales mejoran, ya se permite la generación de formaciones arbóreas. Es decir, en este caso, la única que puede vivir a estas alturas entre 1.600 y 2.100 metros, pues son los pinares de pino silvestre. Entonces, son formaciones muy características, son formaciones naturales, en algunos sitios son plantadas, pero en la gran mayoría del territorio son formaciones naturales, ¿no? Aquí vemos algunos de los elementos. Fijaros cómo el piorno es capaz de convivir con los piornales y llega un momento, a medida que se va extendiendo en altura, cómo se va adueñando el territorio y mientras que desaparecen los pinares, va ocupando el territorio el piornal. Esto, claro, con cada fotografía de estas podríamos estar mucho tiempo hablando e intentando interpretarla, pero claro, se trata de hacer un barrido muy rápido, ¿no? Por encima de la línea de esta de 1.600 metros, la cota, esta altitud, se desarrollan los melojares, que son muy característicos y tienen una gran extensión en la Comunidad de Madrid, al igual que los pinares, ¿no? Tenemos excelentes representaciones de melojares y en pleno desarrollo, van pasando las décadas y a pesar de que se talan y se cortan y se están manejando, pero hay formaciones vegetales realmente potentes y con ejemplares centenarios en distintos puntos del territorio, ¿no? O sea, formaciones muy buenas y muy bien representadas, ¿no? Que tenemos, o sea, la arenaria montana, por ejemplo, es una de las características del melojar, si bien también entra en las cotas bajas de los pinares, ¿no? Pues cuando se degradan, cuando se alteran los melojares, pues la vegetación característica aparecen estos matorrales. Es una cistácea, Cistus laurifolius, que veis aquí, y la Genista cinerastens, ¿no? La Genista cinerastens también aparece cuando se alteran los pinares de pino silvestre de cotas bajas, ¿no? También aparecen en esas cotas. Formaciones también características de la alteración de los melojares son los brezales. Los brezales entran en Madrid un poquito por los pelos, pero bajo las condiciones más húmedas del noreste pues se forman buenos brezales con brecina y 3 especies de brezos diferentes, ¿no? La brecina es la Cayuna vulgaris, que ahora en esta época del año está dando flor y si os fijáis ahora tiñe buena parte de las laderas altas de la sierra, están teñidas de brecina. Bueno, aparte ya de las floraciones esclerófilas propiamente realmente mediterráneas,
Hay otras de carácter ya más eurosiberiano que también están representadas en la Comunidad de Madrid, pero en puntos ya singulares que tienen condiciones ambientales de mayor frescor. Estas condiciones ambientales están generalmente en el Valle del Paular y en Somosierra, el Triángulo de Somosierra, Ayo de Montejo, zonas muy frescas, ¿no? Zonas que reciben muchas precipitaciones y que son frías en invierno y tal. Bueno, pues aquí tenemos algunas de las plantas características que tienen fenologías especiales, no vamos a entrar ahora, y bueno, pues son singularidades realmente notables, ¿no? Y además muy bien representadas, es decir, el abedular por ejemplo, de Somosierra es extraordinario, y luego el hayedo de Montejo, pues también, además que va progresando, no os parece que esté deteriorándose ni alterándose, todo lo contrario, cada 2 por 3, bueno, de vez en cuando se encuentra algún ejemplar de haya por ahí y tal. Bien, luego otra singularidad de la vegetación de la Comunidad de Madrid es el castañar. El castañar de la Comunidad de Madrid está relacionado con los ámbitos del suroeste, en los que llegan vientos atlánticos cargados de humedad, recibe todavía una cierta influencia del océano Atlántico, y se da una cierta termicidad que permite la entrada no solamente del castañar, sino de plantas que en otros ámbitos están relacionados también con el castañar. Son los epipactis estos, Ariganem virens, la genista falcata. Intentamos buscar genista falcata más allá de donde se encuentran los castañares, y la verdad es que es francamente curiosa el vínculo que tienen, porque luego ya desaparecen, ¿no? Los epipactis luego ya son más eso, ¿no? Son más caprichosos, pero el Origanum berens digamos, estaría un poco en la transición entre unos y otros. Pero plantas, por ejemplo, como genista falcata, están muy vinculadas al castañar, ¿no? Esto, los castañares de Madrid, fijaros que masas, todo esto de aquí, o sea, todo esto de aquí, esto verde más claro, esto es un castañar, esto está dentro de la Comunidad de Madrid. Luego en la parte más alta ya es un melojar, y luego ya todo esto conecta con los castañares que se dispersan por gredos, o sea, masas realmente potentes y notables. Luego además que se da la circunstancia de que ante los incendios, pues la verdad es que rebrotan francamente bien. Yo estaba hace 15 días en una zona aquí en Madrid afectada por un incendio, en el de Almorós, en la Peña Cenicientos, y joder, da gusto ver cómo rebrotan los castaños. Son fagáceas, y los fagáceas sabéis que tienen la capacidad de rebrotar de raíz, ¿no? Y entonces eso, claro, les permite salir adelante muy bien. En fin, veréis que en mi discurso intento no ser demasiado derrotista con el tema de la degradación y la alteración de la naturaleza, porque es que soy de la opinión, es verdad que ocurre, ¿no? Nos encontramos en un momento delicado de la naturaleza, de la situación de la naturaleza y tal, pero es que si damos por hecho que ya la naturaleza está derrotada y que ya todo estas son urbanizaciones y polígonos industriales, como que ya nos abandonamos y ya pensamos que no hay nada que proteger. Y yo intento en mi discurso decir que no es eso, sino todo lo contrario, ¿eh? Fijaros las fotografías que saco, fijaros la cantidad de territorio que queda, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Fijaros que es que no se ve ni una sola casa. Es que tenemos un poco la sensación de que todo está urbanizado, y es que no es así. Miramos una fotografía aérea de la Comunidad de Madrid y es verdad que cuando vamos por las carreteras tenemos la percepción de que, claro, todo lo que vemos son urbanizaciones, polígonos industriales, casas. Pero la realidad, el territorio es amplísimo. Fijaros, por ejemplo, en la zona de la cuenca del Atazar, a 1 hora de Madrid, fijaros qué extensión de jarales, y un pequeño pueblo ahí, el Atazar ahí en medio, y esto de naturaleza salvaje. O sea, quiero decir que, o sea, no está todo perdido, ni mucho menos. Hay mucho que conservar, mucho y muy bueno además, ¿eh? Bueno, pues nada, es de lo que estábamos hablando, las formaciones esclerófilas de montaña. Están formadas por una serie de plantas. Otra singularidad que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid es el madroño, que no está muy bien representado, pero en algunas zonas, por ejemplo, del suroeste, bueno, pues hay buenas formaciones, hay buenos ejemplares. Y bien. La Urginia marítima, por ejemplo, la Urginia marítima, esta es una planta muy vinculada a la influencia esta que llaman los botánicos influencia
extremadurense, ¿no? Es decir, todo ese ambiente cálido y húmedo que nos viene del Atlántico, ¿sabes? De Extremadura, de Portugal, eso es lo que se llama la influencia luso extremadurense, ¿no? Y hay algunas plantas que efectivamente te hacen ver que eso es así, ¿no? Y esta es una de ellas, ¿no? La orgídea marítima es una planta, ahora le han cambiado de nombre, ahora nos encontramos en una fase de transición en fin, pero bueno, aparte de eso, intentamos buscar orgídea marítima en todo lo que no sea un triangulito en el suroeste madrileño, imposible, no sale de ahí, ¿no? Está ahí ubicada, por cierto tiene una floración estival cuando ya está todo seco, la orgídea marítima nos deleita con sus floraciones. Bueno, las formaciones esclerófilas, ya os he comentado, son las que ocupan los espacios estos de interfluvio, están adaptadas a las lluvias, reciben solamente el agua de lluvia, de precipitaciones, entonces son características, por ejemplo, los encinares es la formación más característica. Luego también tenemos alcornocales, tenemos quejigares, joder, parece, los quejigares te pones a buscar información y parece que no hay quejigares en Madrid, pero luego te pones a buscar y hay masas interesantes, En fin, no forman unas extensiones enormes, como puede ser el encinar y tal, pero vamos, hay formaciones interesantes, ¿no? Muy vinculadas a la cota 800%, la sabina albar, Juniperus turífera, en fin, la sabina albar también en franco proceso de aumento, ¿no? Es una planta que, esta es una de la fotografía está tomada en el Cerro de la Cruz, en Lozoya, y en un principio, hace años, se pensaba que esta era prácticamente la única ubicación que había de sabina albar, pero luego te pones a buscar y la verdad es que está muy bien representada y cada vez más, ¿no? Fijaros, se ve cómo rebrota, cómo tiene capacidad de rebrote, y o sea, es una formación que va más, no está perjudicada, no está alterada. Bien, una vez que llegamos a la rampa de la sierra, lo que antes hemos llamado el piedemonte, es decir, una llanura realmente notable que hay, una llanura, fijaros que llanura tenemos, paralela a la sierra, a lo largo de toda la extensión del sistema central, son prácticamente 100 kilómetros, menos, paralelo a la sierra, ¿no? Es una superficie más o menos horizontal donde el sustrato impermeable formado por los materiales geológicos, granito, gneiss, tal, en las zonas llanas permite la formación de fresnedas en zonas de nava, que se llaman. Las navas son estas zonas cóncavas, horizontales, donde el agua permanece durante todo el invierno y el agua cae durante el invierno, se mantiene durante toda la primavera e incluso parte del verano, ¿no? Esto permite que haya muy buenos pastos, fijaros, pastos tan buenos, y claro, esto le da un gran interés ganadero, ¿no? Porque son pastos que se mantienen durante casi todo el verano. Fijaros el barroco, son formaciones de un gran valor estético, ¿no? Una vegetación característica. Este sería el representante, el fresno común, Frasinus angustifolia. Aquí el Frasinus excelsior hay muy poco, en puntos concretos de la sierra. Bien. Prados de siega, esto os he comentado antes, fijaros, los prados de siega son formaciones eurosiberianas que aparecen en puntos muy concretos, ¿no? Aparecen en el Valle de Lozoya, en determinados puntos del Valle de Lozoya y en Somosierra, ¿no? O sea, encontrar así, pero fijaros qué representaciones tan buenos, ¿eh? O sea, ¿no creéis que estáis con la cámara midiendo al milímetro para ver si pillaba lo tal? O sea, haces un barrido y hay un prado de siega, joder, realmente hermoso. Y en Somosierra, pues casi 3/4 lo mismo. O sea que... Bueno, en los ambientes mediterráneos, como os comento, es fundamental separar en todo momento lo que son las formaciones climatófilas y las formaciones edafohigrófilas. Las edafohigrófilas, vuelvo a repetir, perdonad el uso de terminología, pero se entiende que aquí en este ámbito es el que hay que utilizar, ¿no? Son formaciones que están vinculadas a la existencia de cantidades de agua durante el verano.
Este agua suele estar vinculada a los cursos de los ríos y a sus acuíferos, a los acuíferos relacionados con ellos, ¿no? Entonces no solamente es la formación hidrófila, que sería, fijaros la diferencia, hidrófila, que sería la que está junto al agua, la que está vinculada al agua, de la higrófila, que requiere medios húmedos, pero no está en contacto con el agua, ¿no? Entonces, la vegetación higrófila requiere de la humedad que hay en el subsuelo, que se acumula por la conexión que hay entre los ríos y el acuífero que adyacente, ¿no? Sabéis que el río no es nada más que el canal visual del agua que circula por la sierra, pero tan notable es lo que se ve como lo que no se ve. Es decir, en algunas zonas la vega o el fondo de valle y su acuífero cede agua a los arroyos y a los ríos, y en otras ocasiones es al revés, ¿no? Entonces hay un vínculo en todo momento entre las vegas de los ríos, que no existen todavía en la sierra, que veremos que sí existen en la campiña y en el sureste, y tal, ¿no? Bien. Los embalses, pues es una cuestión aparte. Los embalses y las lagunas, no hay muchas lagunas en la Comunidad de Madrid, pero te digo lo mismo, nos ponemos a mirar, joder, y la verdad es que hay una buena relación de lagunas, además de gran interés, ¿no? Y tal. Las lagunas, tanto lagunas como embalses, tienen la particularidad de tener orillas de carácter estacional, ¿no? Con lo cual pues, se forma una vegetación que es muy característica, puesto que esta zona que está aquí fotografiada, por ejemplo, pues en invierno está totalmente cubierta por las aguas, pero a medida que hay demanda de agua, el nivel del embalse se reduce, y entonces, claro, se genera un medio terrestre que la vegetación no puede permitir que esté estéril, ¿no? En cualquier sitio donde pueda haber plantas, ahí se instalan. Es decir, no podemos concebir una zona donde la vegetación no se instale. Es decir, un camino por el que trajina la gente. Está trajinando y sí, parece que es un medio estéril y que ahí no va a aparecer nada. Pero en el momento que ese camino, porque el dueño lo cierra, porque hay una epidemia o lo que sea, se cierra, poco a poco la vegetación lo va cubriendo hasta formar parte de la vegetación natural, ¿no? Bueno, pues aquí es una cosa que hasta cierto punto relacionada, ¿no? Aquí ocurre que durante una época del año, que es la primavera, el verano, se da la circunstancia de que hay muchos nutrientes, porque es la vegetación, es la zona periférica del embalse, donde se han acumulado muchos nutrientes. Es una época en la que se recibe mucha insolación y es una zona que tiene una gran cantidad de humedad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que claro que aparece una vegetación que no tiene nada que ver con la que se puede encontrar en otros puntos del territorio, ¿no? Entonces, la verdad es que es una vegetación realmente notable, extraordinaria, que no tiene nada que ver con la ribereña, ni con tal. O sea, son sitios a estudiar. Quiero decir con esto que hay mucho que estudiar, ¿no? en cuanto a la vegetación en la Comunidad de Madrid. Es decir, que no solamente son las choperas, no solamente son los encinares, ¿no? Si te pones a escarbar y, joder, luego hay una variedad, porque no es lo mismo, por ejemplo, en un embalse que una cantera, ¿no? En una cantera, pues claro, no hay orillas, ¿no? Pero, sin embargo, se dan unas cualidades del agua que tiene un pH como muy ácido, ¿no? Entonces ahí se instala otro tipo de vegetación. Quiero decir que la vegetación, en un territorio como el de la Comunidad de Madrid, tiene muchas posibilidades de prosperar, ¿no? Y de hecho lo hace. Bien, formaciones herbáceas, las formaciones herbáceas hay una cantidad extraordinaria. En el territorio este de la rampa de la sierra, aquí por ejemplo aparece un bercial. Los berciales son formaciones realmente bellísimas, ¿no? Que en otoño se cogen al final del verano, cogen un color broncíneo, es maravilloso, ¿no? Luego aparecen formaciones características de suelos pisoteados, formaciones características de medios no nitrificados. Aquí, por ejemplo, este es un medio nitrificado, aquí aparece un tipo de vegetación, ¿no? Vegetación nitrófila, tal. Aquí, por ejemplo, como no hay apenas la incidencia del ganado no es tan intensa, pues aquí es un tipo de vegetación no nitrófila que en algunas especies pues sí puede coincidir, pero da lugar a formaciones diferentes, ¿no? Esto es un medio nitrificado, por ejemplo, donde pasa el ganado, donde pasan las personas y se forman unos tobarales también que nosotros no le damos importancia, pero cuando vienen los extranjeros aquí, joder, se quedan alucinados con nuestros maravillosos tobarales, ¿no?
tobarales, plantas del género Onoporum. Bueno, formaciones herbáceas, ya te digo, hay una cantidad extraordinaria. Este es el berceo al que me refería antes, que es el céltica gigante. Dependiendo de la nitrofilia, del grado de nutrientes que tenga el suelo, si hay roca, si hay insolación, no es lo mismo que estés a la sombra, que estés recibiendo el sol durante todo el tiempo, los procesos históricos, que son muy importantes en cuanto a la vegetación, puesto que, claro, no es lo mismo una zona que se le esté dando tralla continuamente a nivel histórico y que se degrada, y digamos que no hay fuentes semilleras que sean capaces de abastecer, ¿no?, a que sea una zona pues menos transitada, como lo que os comentaba antes de la rampa de la sierra, que es una zona pues bastante asilvestrada. Aquí viene la falla meridional de la sierra. Tiene la particularidad de este ámbito en el que solamente es atravesada por las carreteras, puesto que es necesario la comunicación de la capital con distintos puntos del territorio, ¿no? Entonces, más allá de eso, no hay ni urbanizaciones, apenas hay caserío. ¿Qué ocurre con esto? Claro que a nivel faunístico, a nivel botánico, a nivel geológico o geomorfológico, pues claro, da lugar a unos paisajes extraordinarios. Hay unas gargantas en la Comunidad de Madrid, cada río tiene su garganta, ¿no? Y hay gargantas realmente bellas, ¿no? Y además es que están como muy transitadas y son sitios donde vas por la noche y está aquello lleno de búhos reales, en fin, unas formaciones de polipodium que dices, joder, pero ¿cómo es posible que haya esto aquí, ¿no? Claro, en la falla meridional de la sierra se da la circunstancia de que los ríos siguen la dirección del diaclasado del geológico, ¿no? Entonces el diaclasado ocurre que forma ángulos de 90 grados, con lo cual los ríos van, una vez se orientan hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, el norte, sur, este, oeste. Entonces en un tramo de 1 kilómetro te encuentras que a lo mejor hay 3 o 4 orientaciones, las tienes todas, ¿no? Entonces claro, la vegetación que tienes orientada hacia el norte, pues es que claro, sabes, ahí voy a encontrar el Polypodium interjectum, ¿no? Efectivamente, vas ahí y encuentras las formaciones de Polypodium interjectum. Vas a una que está orientada hacia el sur y ahí son formaciones pues, con ceteras, una vegetación más heliófila, ¿eh? O sea, quiero decir que pues, eso es. Yo siempre hablo mucho de la falla meridional de la sierra porque creo que es un sitio realmente notable y que además es que tenemos una longitud de falla, yo creo que son más de 100 kilómetros en Madrid, ¿eh? Bien, aquí tenemos unos ejemplos de las plantas, de la flora. Bien, luego ya una vez que bajamos, descendemos al nivel de la campiña. La campiña se caracteriza fundamentalmente porque desaparece lo pétreo y comienzan las arcosas, comienzan los materiales detríticos, ¿eh? Fijaros, no hay ni una parte, en rocas por ninguna parte. Eso es campiña, eso ya no es sierra. Entonces, claro, eso da lugar a que se desarrolle, hay un desarrollo de la agricultura mayor y las comunicaciones se facilitan, por lo tanto, hay más urbanizaciones, en fin, digamos, el medio está más deteriorado. Es decir, que si vemos esa hipotética fotografía aérea que habíamos pensado antes y vemos lo que es la campiña, vemos que mientras en la sierra predominan los verdes, en la campiña predominan los pardos, ¿no? ¿Qué pardos son? Pues los pardos de las arcosas, ¿no? No obstante, tenemos muy buenas representaciones de flora esclerófila. Tenemos el pardo batres, que son así, digamos, los más conocidos, pero hay muy buenas masas forestales, ¿no? Una de las características de los encinares, sobre todo mirando hacia el suroeste, es la aparición de Pyrus burgeana, que en su día se decía que era una planta rara y que está todo lleno, hay una cantidad extraordinaria de Pyrus burgeana en los encinares, ¿no? Bueno, las formaciones que entran una vez que se alteran los encinares, pues son estas, son jarales, fundamentalmente. Vamos a hacer una distinción entre jarales y retamares. Aquellas zonas de suelo arenoso que han sido cultivadas, hablamos en líneas generales, aparece el retamar de retama esferocarpa. Zonas más áridas, con menos suelo,
No, más áridas no, con menos suelo, mayores pendientes, que por lo tanto no han sido cultivadas, son características la aparición de la jara, sobre todo la jara pringosa. Y en aquellos sitios que aún están todavía más degradados, muchas veces la jara pringosa está sustituida por el cantueso, por la bándula pedunculata. Da lugar a formaciones bellísimas también, ¿no? En junio. Bien, luego se da la circunstancia también en la zona del suroeste, parece que estamos, o sea, todo lo que estamos sacando afecta a todo el territorio. Pero sin embargo, fijaros que estoy haciendo todo el rato excepciones a la zona del suroeste, porque aparecen como pinceladitas de vegetación que es característica de ámbitos del suroeste peninsular y entran a Madrid pues con cuentagotas, ¿no? Entran eso de la mano de unas condiciones muy particulares, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el día del Fresno, pues aparece la formación esta de Adenocarpus aureus, que es una formación realmente notable. Y además, o sea, está muy bien representada. Hay como una hectárea ahí muy bien conservada. Bueno, digo yo que esté bien representada. Esto es, bueno, es probable que se lo haya llevado a la riada de Aldea del Fresno, aunque está un poco alto. Bien, formaciones que aparecen cuando se alteran los encinares, pues ya os digo, son los jarales, la esparraguera es característica, y allí donde las condiciones de nitrofilia aumentan, pues es característica la formación de Artemisia campestris, de bolina. No, de bolina no, de Artemisia, de abrótano me parece que sea. Artemisia campestris, y luego aparece también acompañada muchas veces de la bolina, de la Santolina chameciperisus. Esta es la retama. La retama es una planta muy común en la Comunidad de Madrid, en todos los territorios silíceos y evaporíticos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Queréis saber? Bien, bueno, pues una vez más en la campiña nos encontramos en el territorio siempre la dicotomía de lo climatófilo y lo edafobigrófilo, ¿no? Aquí tenemos unas fresnedas, estas fresnedas características de fresnos trasmochos, que tan comunes en la sierra como en la campiña, más en la sierra naturalmente. Luego tenemos juncales también, una proliferación de juncales, generalmente de Stirpoides o Lochoenus, aunque también de vez en cuando aparece Juncus acutus, lo cual da a entender que en algunos puntos, que no sé si era ese de ahí, en algunos puntos hay alguna emanación de materiales salinos, ¿no? En Villa del Prado, también en el suroeste, aparece una formación, solamente hay en ese punto, de tamujar, ¿no? El tamujo, es que es esta planta de aquí, la flogea, que esta solamente aparece en Villa del Prado. En Algete hay olmedas, las olmedas no es que estén muy bien representadas, pero bueno, hay olmedas. Bueno, pues aquí aparecen plantas características de las riberas. Quiero decir, o sea, en un encinar no encontraremos ni la saponaria, ni la salvia, o sea, ni el salis, ni la flogea, tal, ¿no? Esto, ya os digo, son las plantas en este sentido, se vinculan muy bien a los ambientes con humedad edáfica de los que no lo tienen. Bueno, las formaciones herbáceas también, como os comentaba antes, pues son de una gran disparidad, ¿no? Y dan lugar a ambientes realmente hermosos, ¿no? Hay unos, fijaros, el Colmenar Viejo, hay unos pastizales extraordinarios, ¿no? Luego están las zonas de cultivo, que también tienen su momento. Las zonas de cultivo, en aquellas que no están muy machacadas por herbicidas, pues todavía tienen, sobre todo en su periferia, cuentan con formaciones arbenses. La vegetación arbense, como os he dicho antes, es la que está vinculada a los cultivos, que aunque está muy maltratada ya en la Comunidad de Madrid, pero bueno, quedan atisbos, sobre todo en su periferia, ¿no? Esto es bonito ir, por ejemplo, a sitios como Marruecos, donde ves las formaciones, ves los cultivos de cereal y ves cómo conviven con la vegetación arbense, ¿no? Entonces ves las plantas que ya nosotros ya no vemos que entran ahí, sin embargo ahí las ves que conviven, ¿no? Es decir, que en su momento aquí hubo plantas que ahora ya no existen, de hecho algunas especies han desaparecido casi, y tal. Los carrizales, muy característicos de
del territorio madrileño, porque hay que economizar energía y hay que pinchar y hay que evitar que los herbívoros te coman. Bueno, pues nada, aquí singularidades. Pues aquí tenemos en la Comunidad de Madrid, tenemos el Equine boiseri, tenemos en la zona de Torrelaguna, tenemos una muy buena población de Equine boiseri. Equine boiseri es un plantón que se pone tan alto como yo, ¿eh? O sea, es una planta realmente extraordinaria, una planta no poco representada en el territorio nacional. Y aquí en Torrelaguna, pues tal, un sitio que hay tantas garrapatas como Equine boiseri, ¿no? Es un sitio horroroso. Tanacetum microfilum, voy a hacer referencia a ella, puesto que estamos en el momento en el que florece, empieza a florecer ahora la formación de Tanacetum microfilum. Yo el otro día fui a fotografiarla y todavía no había florecido. Tanacetum microfilum aparece siempre en las zonas de cultivo de cereal, allí donde se ha dejado en barbecho, ¿no? Es decir, dejas una zona de cultivo en barbecho y en agosto te aparece el Tanacetum microfilum, que es una planta que no alza más de medio metro, pero da lugar a formaciones realmente hermosas, ¿no? A veces muy densas y no, crea paisaje, no crea paisaje, pero casi. La garamasta se llama eso, garamasta. Bien, ahora ya nos vamos al territorio del suroeste. ¿Cómo andamos de tiempo, Mario? 10 minutillos. Bueno, creo que por una vez en la vida voy a acabar. Bueno, entramos en lo que hablaba antes del territorio este del sureste de la Comunidad de Madrid, en la que por una serie de circunstancias geológicas, pues se han producido, se manifiestan formaciones de tipo evaporítico y calcáreo, ¿no? Calcáreo. Entonces, esto da lugar a una gran riqueza. La gran riqueza del territorio madrileño, en contra de lo que podría parecer, no está en la sierra ni en la campiña, mucho menos en la campiña, que está bastante alterada. Se da en el sureste madrileño. En el sureste madrileño, las zonas estas calcáreas, la diversidad de yesos, de margas, de calizas, de arroyos, da lugar a unas formaciones con una riqueza botánica extraordinaria. O sea, dar un paseo en primavera por cutre que sea, por cualquier zona del sureste madrileño es una delicia, porque es que te hinchas a ver plantas y además te pone a prueba de lo que no sabes. Bueno, pues plantas características, pues es la coscoja, está muy bien representada, el espino negro, el alavierno, plantas que son muy comunes. Dictamus almus es más extraño, más raro. Fijaros los paisajes que se forman, fijaros qué paisajes hay tan cerrados, con encinares. Es decir, gente que opina que en zonas de yesos que no podía haber encinares. Y hay zonas donde sí que tienes encinares, por muy árido que sea, por malo que sea el suelo, como es la zona de yesos. En Villarejos de Albanés, por ejemplo, tenemos encinares, ¿no? Quiero decir que a pesar de la aridez del entorno y de lo aparentemente malo, por decirlo de una forma sencilla, que sea el suelo, pues las plantas son capaces de medrar, ¿no? Luego también un concepto que me gustaría que se os quedase es que estamos acostumbrados a hacer comentarios antrópicos, de carácter antrópico, en los que estamos pensando que las plantas padecen y que las plantas, hoy pobre planta, hoy qué sequedad y qué sequía y no sé qué. Y hay que cambiar ese concepto, ¿no? Las plantas, cuando viven en su medio, otra cosa es que hagamos repoblaciones, que eso ya, yo soy bastante enemigo de pero bueno, esto no tiene nada que ver. Pero las plantas allí donde viven, aunque viven en un saladar, aunque viven en un secarral, en lo alto de una montaña sometida a fríos, las plantas no padecen el clima, sino que lo disfrutan. Este concepto yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces estamos, joder, anda que con el calor que hace y esta planta que está aquí floreciendo, no, es que es lo que le gusta a la planta. Es como el tío que cada uno, ¿no? Yo creo que esto es una cosa que también conviene interiorizarla. Bien. Formaciones del sureste, pues está igual, una gran variedad, formaciones mixtas de encina con quejigo. El quejigo está bastante bien representado en el sureste. Alguna formación de corona de fraile, de globularia lipum, que también es ciertamente
poco habitual en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, hay un salpicado de formaciones estas. Fijaros qué bonitas son, ¿no? Esta florece al final del invierno. Y bueno, luego los matorrales, estos matorrales te metes por aquí, esto es una diversidad extraordinaria, ¿no? Esto le echas la mañana y no paras de ver plantas distintas, ¿no? Bien, los cultivos y los pastizales muchas veces los desechamos porque no solamente reparamos en lo que es la vegetación forestal y parece que es lo único que se le otorga importancia y parece que tiene derecho a la vida, pero sin embargo, incluso en los sitios más cutres, digamos, incluso a veces más sórdidos, ¿no? Aquí, bueno, pues he sacado un barbecho, ¿no? Un barbecho, una rastrojera, joder, una rastrojera. ¿Estuviste en una rastrojera el domingo? Sí, estuve en una rastrojera, yo me lo pasé muy bien viendo las plantas de la rastrojera, ¿no? Un polígono industrial, ¿no? Polígono industrial. ¿Tú sabes el juego que da un polígono industrial? Es una cosa entretenidísima, ¿no? Porque es que aparece ahí, puede aparecer de todo, ¿no? Entonces, estos medios arbenses de cultivos, de pastizales, pues también el que tiene interés por la botánica, pues tampoco conviene despreciarlos, ¿no? ni desecharlos, puesto que aparecen plantas francamente curiosas. Una de ellas, por ejemplo, la Cruzophora tinctoria, ¿no? El tornasol, ¿no? El tornasol ha dado de comer a mucha gente a lo largo de la historia por las capacidades tintorias que tenía, ¿no? Y bueno, tiene una historia muy bonita. Os invito a que entréis en internet y miréis y tal. La Cruzophora tinctoria, el tornasol es da gloria con él. En fin. Bueno, pinares, tenemos también representaciones de pinares. Pinares, digamos, que se les conceda el rango de naturales, solamente se da el de la encomienda mayor de Castilla. Yo soy de la opinión de que el pinar de Alepensis debió estar más distribuido antiguamente, porque si con las condiciones ambientales actuales medra con toda facilidad, no hay por qué pensar que hace 500, 1000, 2000 años, que las condiciones tampoco variaban tanto con respecto a la actual, no hay por qué pensar que no existiese, ¿no? Es decir, que yo creo que era una planta que de forma no prioritaria, pero sí que acompañaba a las formaciones de tipo encinar, climatófilo, ¿no? De hecho, se ven muchos pinares. El pinar que hay fundamentalmente es el carrasco, ¿no? Hay algún pinar de Pinus pinea, de pino piñonero, pero vamos, el que predomina es el carrasco. Luego hay también, naturalmente, hay que hacer la salvedad, predominan sobre todo las repoblaciones forestales, que es tal. Pero, sin embargo, si entramos con espíritu crítico en las repoblaciones forestales, nos damos cuenta que el pino resinero, el pino alepense, no medra mal. Es decir, no te encuentras plántulas de pino, es decir, no germina, ¿no? Es decir, así como tú vas por la sierra, te vas a 1500 metros, 1700, 1800 y te pones a andar por una pista y dices, o este pinar será, el pinar de pino silvestre será natural, no será natural, y joder, vas andando al lado de la carretera y joder, te das cuenta que hay unas masas de pinillos que acaban de germinar y dices, macho, esto es natural, esto tiene que ser natural, y si es natural ahora, pues te digo lo mismo que antes. Tiene que ser natural de hace 2000 años, 5000 años, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no va a ser natural? Pues con esto ocurre lo contrario. Para que en un pinar de repoblación te encuentres plantas, o sea, pinos que germinen, pues hombre, alguno encuentras, ¿no? Pero tampoco te creas que es tan normal. Lo cual te da a entender que es una planta que sí que medraba en el medio, pero no daba lugar a formaciones, digamos, naturales, ¿no? Con predominio del pino, ¿no? Bien, bueno. Los algezares, perderse en verano, en pleno mes de agosto, por un algezar, pues es gloria pura, porque es que, claro, te das cuenta de las plantas, la capacidad de resistencia que tienen, ¿no? Como en unas condiciones de sequedad tan tremendas, ¿no? Esos calores y tal, pues hay muchas plantas que tienen su ciclo precisamente en esa época del año, ¿no? Una época del año en la que ya las plantas anuales pues ya han terminado sus ciclos y ya está.
Pues una de ellas características es la Gypsophila struthum, la jabuna, que da lugar a formaciones, a jabunales. Aquí tenemos un jabunal y formaciones muy comunes en el sureste madrileño, que dan a entender, aquí no hace falta hacer pruebas químicas, ¿no?, con aparatos y tal, ¿no? En el momento que ves que hay jabuna, hay yeso, eso va a misa, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, Centaurus epifolia, Lelianthemum esquematum, son plantas que denuncian que nos encontramos en zonas con yesos. Bueno, claro, a lo mejor puede haber una marga yesífera y ahí se cuela, ¿no? Con la naturaleza tampoco se puede generalizar nunca, porque tal. Luego, en el momento que en estos ámbitos se da un nivel de nitrofilia, pues aparece una formación muy característica, que es el sisayar. El sisayar es la Salsola vermiculata, ahora tiene otro nombre, y es una planta que tiene una gran belleza en agosto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en agosto pues, normalmente no andamos por el campo y no lo vemos, pero fijaros qué cosa tan bonita, ¿no? Tiene unas fructificaciones realmente hermosas, ¿no? Y cubre, tapiza muy buena parte del territorio del sureste de Madrid. Y de hecho, para los arqueólogos, yo creo que deberían conocer el nombre de esta planta, porque en muchas zonas donde hay yacimientos arqueológicos aparece la Salsola vermiculata, lo cual da a entender que es una planta que conserva a lo largo de los siglos un grado de nitrofilia, de la nitrofilia que ha introducido el ser humano en el medio ambiente y que se retiene, y que al final, ya cuando desaparecen los castillos, los caseríos, no sé qué, cuántos, pues aparecen algunos ladrillos dispersos y aparece la Salsola vermiculata presidiéndolo todo, ¿no? Bueno, los espartales, ¿qué decir de los espartales? Si hay una formación común en el sureste de Madrid, es el espartal. El espartal yo creo que se puede decir que es la planta que predomina en el sureste del territorio madrileño. Fijaros, da lugar a formaciones extensísimas, ¿no? Extensiones extensísimas, de una gran belleza también, o sea, genera paisaje, tuvo en su momento un gran interés industrial. En fin, los abuelos de los aquí presentes seguro que todos lo conocen. Bien, bueno, estamos ya a punto de terminar esto. Luego ya nos encontramos en la reseda sofruticosa. Son característicos del contacto entre los interfluvios y los ríos, zonas de cantil, que dependiendo de la geomorfología del terreno, pues dan lugar a unas morfologías u otras, ¿no? Y en muchas ocasiones el que el sustrato sea de yeso, o sea de arcilla, como aquí, o sea de conglomerados, que también los hay, ¿no? Pues aparece un tipo de flora o aparece otra, ¿no? Entonces, fijaros el tipo de morfología. Estos serían yesos, estos serían arcillas, las arcillas típicas de los morros de Alcalá de Henares. Una planta característica de los yesos, por cierto, la reseda esta sofruticosa, que es una planta grande, realmente bonita. Bueno, luego ya llegamos a las comunidades halófilas, es decir, las comunidades vinculadas a la sal. Fijaros cómo en determinados puntos, vamos a ver, la sal, en fondos de valle donde sedimentan las sales procedentes de las vertientes contiguas, fondos de valle, pues se generan ámbitos salinos. Aquí en esta fotografía, por ejemplo, podemos ver cómo en determinados puntos de contacto entre unos materiales geológicos y otros aparecen esos afloramientos, puesto que salen aguas cargadas de dichas sales, ¿no? Y entonces en determinados puntos pues se dan estos afloramientos. En determinados sitios de la Comunidad de Madrid pues ha habido antiguas explotaciones de sal, ¿no? En Espartinas, pues, en fin, hay varios lugares donde se ha explotado la sal, ¿no? Entonces, en la actualidad todo esto está abandonado, pero nos queda afortunadamente la vegetación que acompaña a estos ámbitos, ¿no? Entonces, la vegetación está realmente vinculada, puesto que en estos lugares no pueden vivir otro tipo de plantas. Las condiciones son realmente extremas para el resto de la vegetación y aquí se instala, sin embargo, fijaros cómo en esta zona, que es un saladar, no queda un centímetro libre, ¿eh? Hay los juncos, el Juncus maritimus, que es así, oscuro, esto se adueña de todo. Aquí en el orzagal de Aranjuez, donde está la planta esta, la salicornia
¿cómo se llama esta? No sé cómo se llama, o sea, una planta que solamente está aquí. El Astronemum, muchas gracias, el Astronemum. Esta es una fotografía que está, este es uno de los pocos sitios donde está el Astronemum. Y vemos que, sin embargo, el Astronemum está de capa caída, porque se ve, fijaros, cómo la formación de Orzaga, que es esto y esto, pues, se está comiendo el terreno. La Orzaga es la planta que aparece una vez que los tarayales desaparecen. Es decir, tarayales los podemos encontrar en dos tipos de ámbitos. En unos ámbitos dulceacuícolas, digamos, los que hay cierta salubridad en el medio, tanto en el sustrato terrestre como en el agua, y entonces ahí se mezcla con otras formaciones arbóreas. Entonces ahí encontramos el taray, Tamaris gallica, y tal. Bien, pero sin embargo, en aquellos puntos donde el medio es salino, el tarayal es la única formación arbórea que se instala en el medio. Es la única que es capaz de sobrevivir. Es decir, aquí, ¿veis? Aquí ya no asoma ningún álamo, ningún chopo, ningún olmo, tal. Ahí solamente puede vivir el taray, ¿no? Entonces, una vez que los tarays o los tarayes se cortan, se alteran, se queman, se degradan, la formación que le sigue es la Orzaga. Entonces, por eso, muchas veces, lo que queda en el sur de Madrid, sobre todo en el territorio de Aranjuez, son grandes extensiones de Orzaga, que es una planta, por cierto, aromática, 2 metros, 3 metros de altura, que permite la instalación de aves tan singulares como la silva cuspicillata, que cría en los orzagales de Aranjuez y luego ya cría en los altos de la sierra, ¿no? Una distribución misteriosa que no se sabe cómo el bicho le gusta a los dos extremos, ¿no? Bueno, quiero decir que es una planta, joder, de gran interés. A su vez da de comer al ganado, puesto que es salina, las ovejas se la comen, en fin, tal. Entonces da lugar a formaciones características. Otra de las formaciones vinculadas a los saladares es el albardín, que lo vemos aquí, un albardinal, que es relativamente parecido al esparto, solo relativamente. Y bueno, luego los pastizales arbenses, lo que os he estado comentando antes del valor de todas estas formaciones. En algunos sitios aparecen, como aquí en la malograda Coslada, la Cinara Tourneforti, que había una población maravillosa y se lo cargaron para hacer para construir. Y este es el término Coslada, que ahora está construido. Pero luego, fijaros que las formaciones estas arbenses, las formaciones que están relacionadas con los bordes de los caminos, pues son de una gran riqueza también, ¿no? Puesto que aparece vegetación adaptada al pisoteo, vegetación vinculada a los cultivos, es decir, vegetación arbense, vegetación nitrófila, total, que se forma ahí un conglomerado de plantas que da lugar a paseos muy entretenidos. Todos tenemos esa percepción de que vamos andando por un camino y por la sierra, ¿no? Fundamentalmente por estos sitios del sureste, ¿no? Y joder, son sitios muy entretenidos, son muy vistosos, con floraciones muy bonitas, fijaros. Luego las formaciones ribereñas, volvemos, fijaros que estamos todo el rato bailando entre lo ribereño y lo no ribereño, ¿no? Los carrizales son una de las formaciones características del sur de Madrid, vinculadas siempre a medios húmedos. El carrizal, digamos que se pueden separar dos partes, ¿no? La parte más húmeda, más vinculada, o sea, que requiere agua durante todo el tiempo, que son los espadañales, formaciones de tifa. Luego ya un poquito ya retirado con menor requerimiento de humedad, digamos, se forman el carrizal, que es lo que predomina, ¿no? Entonces eso ocurre tanto en los ríos como en las lagunas. Son formaciones también de un gran interés faunístico, porque esto genera dormideros donde decenas de miles de aves pasan la noche durante inviernos enteros, un día y otro día, en sitios como este, en la laguna San Juan Chinchón, por ejemplo, tenemos ahí un dormidero de estorninos, no sé si a 120.000 ejemplares. O sea, estamos hablando de locuras de animales que viven en estas comunidades vegetales, son realmente potentes, ¿no?
formaciones ribereñas. Aquí tenemos, ¿veis? Aparece el carrizo, la glicirriza. La glicirriza es el paluduz que no sé si alguna vez lo habéis comido, el regaliz, ¿eh? Esto es el regaliz, esto lo encontramos por el sur de Madrid. Es una planta muy abundante, se utiliza la raíz. Fijaros la frondosidad de un medio ribereño en pleno mes en verano. Si diésemos la vuelta al lugar donde se encuentra el observador, veríamos que todo es pardo, todo está seco, no hay nada. Aquí está todo esto lleno de pájaros hasta las 12 de la mañana, hay una algarabía, no sé qué tal, miras para el otro lado, nada, se queda absoluta. No hay más que una cojada de pibe, ¿sabes? O sea, te quiero decir que es que son como dos mundos, ¿no? El medio vinculado a lo húmedo y a lo seco, ¿no? Luego hay zonas, fijaros la vegetación, lo que os comentaba antes, ¿no? Aquí en determinadas zonas del río Jarama trasladan las cuarcitas procedentes de la Sierra Pobre de Madrid, ¿no? Que de ahí se extraen los áridos y eso da lugar a las graveras, la extracción de graveras. Bien, bueno, pues en estos canturrales, que llamamos, pues también hay una vegetación característica que aprovecha estas condiciones, ¿no? De una gran sequedad, puesto que aunque está pegado al río y aparentemente debería beneficiarse del agua del acuífero, pero sin embargo son zonas que absorben mucho el agua de lluvia, ¿no? Entonces es una sequedad, es de una gran sequedad, ¿no? Entonces en esas condiciones hay determinadas plantas que es donde medran, ¿no? Y las encontramos ahí y luego, sin embargo, ya no las encontramos en otros sitios, ¿no? Quiero decir con esto la gran variedad de hábitats que se genera tanto en un río, como en un camino, como en un polígono industrial. Es una locura, ¿eh? O sea, toda la botánica es una cosa, fijaros, o sea, polígono industrial, te vas, una acera, ¿tú te crees? La cantidad, lo que encuentras ahí, una acera, que si la bolsa pastor, que si no sé qué tal. Bueno, pues esto es la vegetación que tenemos junto al medio, la vegetación ruderal, que es la que está vinculada a lo humano y por tanto lo que está muy nitrificado. Y ya está. Y esto es todo lo que tenía que contar. Muy bien. Estupendo. Vale, muchas gracias, Javier. Tenemos 6 minutos para preguntas. Que me perdonen los profesores de la casa. Vamos a dar prioridad a los alumnos y a entusiastas que habéis venido, pero bueno, luego tenemos aquí tiempo, salimos fuera, ¿vale? Si antes de las 7 tenemos que estar fuera y podéis seguir charlando con Javier aquí en el hall, si queréis, o alguna firma de libros. Así que, bueno, cualquier pregunta. Javier, nuestro quinto seminarista. Más que pregunta, es por romper el hielo, darte las gracias, la enhorabuena a la facultad y a Mario por la iniciativa y a Javier porque es un libro abierto. Comentar a modo de anécdota que yo también he tenido la suerte de compartir alguna jornada de campo con él y el entusiasmo que transmite aquí delante de una pantalla en el campo se multiplica hasta el punto de no conseguir avanzar a veces en alguna mañana 2 metros, ¿no? Del coche en 2 horas. Que bueno, pues darte las gracias. Esto y bueno, esperando el libro, no sé si tenemos fechas de lanzamiento. Sí, mira, os he querido dar el anuncio oye, porque, claro, y he estado en la imprenta, o sea que se entiende que, imagino que a lo largo del mes que viene, pues lo editaré ya, o sea que sí, es bastante evidente. Es un libro sobre la vegetación de Madrid, es un poco el rollo que he contado. Y nada, bueno, lo que contabas, claro, cuando hemos salido al campo, pues es que, ¿cómo no entretenerse en los primeros 100 metros? Es que, claro, mucha gente que nos acompañaba, claro, se llevaba un chasco porque, claro, la gente cuando dices excursión, pues automáticamente relaciona la palabra excursión con ir del punto A al punto D, ¿no? Pero claro, a mí lo que me interesa es el punto A, es decir, que ya llegaremos a, si eso, ya llegaremos al B, pero claro, lo que me interesa es la sorpresa, ¿no?
a ver, viendo a ver qué te encuentras. ¿Por qué? Porque es que en todo momento el campo es una incertidumbre. O sea, tú has podido ir 100 veces por un sitio y en la 101 te encuentras una vez. Bueno, esto estoy harto de ir por aquí, ¿no? Es más, vas en un sentido a dar un paseo y a la vuelta te encuentras cosas distintas, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Y viceversa. Pues están las plantas que las ves por las plantas que ves por la mañana, perdona, que soy poco. Las plantas que ves por la mañana temprano, yo qué sé, los tragopogon, va a ser un tragopogon, una compuesta muy bonita, no sé qué, vas andando por el campo, bueno, luego a la vuelta le hago la foto, que ahora voy con prisa, no sé qué, y claro, luego que le pasa al tragopogon, que claro, luego se cierra, ¿no? Y entonces a las 12 de la mañana, como decía un amigo, dice, el tragopogon no es una planta solamente para gente que se despierta, porque se levanta pronto, para madrugadores, eso es. Quiero decir que es que el campo es que es muy diverso, entonces hay que disfrutarlo, ¿no? Y los que nos gusta el campo, pues es que lo disfrutamos y además creo que la gracia no solamente es apreciar la botánica, sino que ya que sales, vincularlas, ¿no? Todo el medio ecológico, ver de qué forma está relacionado, puesto que lo está, ¿no? Entonces, intentar descifrar lo que vas viendo, entre lo que vas leyendo, lo que tú mismo interpretas, las consideraciones que tú haces. Entonces, eso lleva tiempo, ¿no? Entonces, claro, si vas a toda velocidad, pues es que no, te pierdes la mitad. Entonces el naturalista ha de ir con un paso lento y tranquilo. Vamos, es una opinión mía, o sea, esto, cada uno. ¿Sabes? Tan lento que un día con vosotros dos no salimos del parking, que nos fuimos de excursión, creo que era al sureste, ¿no? Y ahí acabamos comiendo y bueno, yo creo que se nos fue ahí todo el día. Bueno, si hay tiempo para quien quiera ya, si hay tiempo para una ultimísima pregunta, porque se nos ha ido todo el tiempo. Vale, estupendo. Me alegro que muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias a ti por venir, Javier. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Espero que os animéis a las siguientes charlas. Y bueno, a los alumnos de ABV os veo ahora arriba. ¿Podéis firmar allí que habéis venido? Aunque ya os he fichado. Bueno, muchas gracias, de verdad.